Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco hasta sus cimientos, y estoy seguro de que les va a interesar muchísimo, porque vamos a desgranar una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta, una que tiene que ver con el arrepentimiento, las complejidades de las relaciones y, por supuesto, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Si les gusta estar al día con los dramas, las revelaciones y las profundas reflexiones de sus celebridades favoritas, asegúrense de pulsar ese botón de suscripción ahora mismo para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos aquí. Porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles de lo que parece ser un profundo y doloroso arrepentimiento por parte de Demet Özdemir, una figura que admiramos no solo por su indiscutible talento actoral, sino también por su carisma magnético y su creciente estrellato internacional. Y ahora se encuentra en el epicentro de un torbellino de especulaciones tras unas declaraciones que, admitámoslo, no dejan mucho lugar a la duda. La pregunta que resuena en todos los titulares y las conversaciones es clara y contundente: ¿se arrepiente Demet Özdemir de su matrimonio con Oğuzhan Koç? Prepárense porque vamos a adentrarnos en las profundidades de esta historia, trayéndoles toda la información con ese toque cercano, detallado y analítico que nos caracteriza, pero expandiéndonos para que no se nos escape ningún matiz. La noticia ha irrumpido en las portadas de las revistas y los portales de noticias turcas con la fuerza de una bomba, y no es para menos. Cuando una figura pública del calibre y la popularidad de Demet Özdemir, una estrella cuya imagen está tan ligada a la ilusión y al éxito, habla de arrepentimiento, especialmente en lo que respecta a una etapa tan crucial y mediática de su vida como fue su matrimonio, el impacto es, cuanto menos, innegable. Recordemos, si es que acaso pudiéramos olvidarlo, que la boda entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, el reconocido cantante, fue uno de los eventos más mediáticos, esperados y comentados del año pasado en Turquía. Las imágenes que circularon de la fastuosa ceremonia, la inmensa alegría que ambos proyectaban, la palpable ilusión de un futuro compartido y prometedor, todo, absolutamente todo, parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Eran, sin duda alguna, la pareja del momento, y verlos unir sus vidas en matrimonio generó una auténtica ola de felicitaciones, buenos deseos y celebraciones por parte de sus millones de seguidores, así como del público en general. Sin embargo, los cuentos de hadas, como la vida misma, a veces tienen giros narrativos completamente inesperados, y este parece ser uno de esos casos donde la fantasía cede ante la cruda realidad. Lo que ha sucedido y que ha desencadenado toda esta avalancha de especulaciones, es que en las últimas semanas, han comenzado a surgir declaraciones, señas y patrones de comportamiento que apuntan, de manera cada vez más clara, a que Demet Özdemir no guarda precisamente los mejores recuerdos de su matrimonio, e incluso podría estar sintiendo un profundo y genuino arrepentimiento por haber dado ese paso. Las fuentes que habitualmente se identifican como cercanas a la actriz, y las propias intervenciones que ella ha tenido en diferentes plataformas, han ido tejiendo una narrativa que se aleja considerablemente de la imagen idílica que conocimos durante su relación y su comentada boda. Y lo más intrigante de todo este asunto es la forma en que se ha ido desvelando esta información. No ha sido de forma directa y explícita desde el principio, sino más bien a través de sutiles indirectas, de comentarios crípticos vertidos en entrevistas que podrían interpretarse de múltiples maneras, e incluso de publicaciones en redes sociales que sus fans más observadores y dedicados han sabido interpretar con una agudeza digna de detectives, conectando puntos y analizando cada detalle. Para comprender la verdadera magnitud de esta situación, es fundamental recordar cómo terminó el matrimonio. Fue una separación que, al igual que la unión, pilló a muchos por sorpresa. Poco tiempo después de la ostentosa y comentada boda, se anunció la ruptura, y aunque en su momento se manejaron versiones sobre diferencias irreconciliables y un deseo mutuo de seguir caminos separados, parece que el tiempo, ese gran sanador y también implacable juez, ha traído una nueva perspectiva a Demet Özdemir, una perspectiva que, al parecer, no es precisamente positiva ni reconfortante. Las declaraciones que han alimentado de manera más significativa este rumor de arrepentimiento provienen principalmente de unas recientes entrevistas donde Demet ha sido interrogada, de manera directa, sobre su vida personal y las experiencias vividas en los últimos años. Aunque es cierto que no ha pronunciado explícitamente la frase lapidaria, "me arrepiento de haberme casado con Oğuzhan", sí que ha utilizado u. En el lenguaje cargado de matices, palabras y frases que sugieren, sin lugar a dudas, un profundo pesar y una reflexión melancólica. Por ejemplo, ha hablado abiertamente de haber aprendido lecciones extremadamente valiosas sobre el amor, las relaciones y, sobre todo, sobre las decisiones importantes de la vida. Ha mencionado que, mirando hacia atrás, desearía haber actuado de manera diferente en ciertos momentos clave.
La forma en que describe estas lecciones, con un tono de dolor palpable, con una clara sensación de haber cometido errores significativos, es precisamente lo que ha llevado a la interpretación generalizada, y cada vez más sólida, de un profundo arrepentimiento. Imaginen por un instante la inmensa presión y el constante escrutinio al que debe someterse una figura pública del calibre de Demet Özdemir. Cada uno de sus pasos, cada relación que establece, cada decisión vital que toma, es analizada con una lupa implacable por parte de los medios y el público. Y cuando se trata de un matrimonio que fue tan celebrado, tan admirado y tan expuesto mediáticamente, la posterior confesión de arrepentimiento, aunque sea velada y sutil, adquiere un peso emocional y mediático de proporciones colosales. Se rumorea insistentemente que Demet ha estado inmersa en un proceso de profunda reflexión sobre su vida en los últimos meses, quizás buscando un espacio de paz y serenidad después de la tormenta mediática que supuso el divorcio y las subsecuentes especulaciones y debates públicos. Y en esa introspección, en ese proceso de autoanálisis, parece haber llegado a una conclusión, quizás dolorosa pero liberadora, de que la unión con Ozan Koç, por las razones que sean y que aún no están del todo claras, no fue la decisión correcta para ella, o al menos, que no se gestionó de la mejor manera posible, o que se tomaron decisiones precipitadas por influencias externas o presiones del momento. Los detalles que se han filtrado, o que ella misma ha insinuado con sutileza, apuntan a una posible falta de compatibilidad profunda entre ambos, o a la existencia de diferencias fundamentales en sus visiones de la vida, en sus prioridades o en sus expectativas, que se hicieron evidentes demasiado tarde, o quizás fueron deliberadamente ignoradas en el arrebato inicial de la ilusión y el enamoramiento. En el complejo y a menudo implacable mundo de las celebridades, donde las agendas son extenuantes, la vida pública es una constante montaña rusa y las presiones externas son monumentales, es tremendamente fácil que las relaciones personales, por muy sólidas que parezcan, se vean afectadas y en ocasiones, terminen por colapsar. Demet Özdemir, como actriz de éxito internacional con una carrera en plena expansión, tiene una profesión increíblemente exigente y demandante. Podríamos imaginar fácilmente que las rigurosas exigencias de su profesión, su dedicación a su arte y las constantes giras y compromisos, chocaron de manera insostenible con las demandas y las expectativas de una vida en pareja, especialmente una que culminó en un compromiso tan serio como el matrimonio. Resulta fascinante y a la vez un tanto conmovedor, cómo una persona puede llegar a sentir arrepentimiento por algo tan trascendental como un matrimonio. El arrepentimiento, entendámoslo bien, no es simplemente una sensación de tristeza o decepción por algo que salió mal, es una profunda reflexión sobre las consecuencias a largo plazo de las propias acciones y una añoranza genuina de haber podido elegir un camino diferente, de haber tomado una decisión distinta. Y cuando hablamos de matrimonio, las implicaciones son aún mayores y más complejas. No se trata solo de una relación personal, sino de un compromiso que involucra aspectos legales, sociales, familiares y, para muchas personas, espirituales. Es una decisión que impacta la vida de dos individuos de manera profunda y duradera. Hemos sido testigos de cómo Demet ha sido extremadamente selectiva con sus apariciones públicas y sus declaraciones desde que se anunció la separación. Se ha tomado un tiempo para ella, para sanar, para reconstruir su vida personal y profesional, y para encontrar un nuevo equilibrio. Y en ese proceso de introspección y crecimiento personal, parece que ha tenido la valentía, admirable por cierto, de confrontar sus propios sentimientos, incluso si esos sentimientos implican reconocer y admitir que un camino que tomó, y que fue tan público y celebrado por todos, no resultó ser lo que esperaba, o quizás, lo que realmente necesitaba en ese momento de su vida. Esta honestidad consigo misma es un signo de madurez y de una búsqueda de autenticidad que merece ser reconocida. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un auténtico hervidero de teorías, análisis y opiniones sobre este delicado asunto. Por un lado, encontramos a un gran número de fans que apoyan a Demet incondicionalmente, entendiendo que todos cometemos errores en la vida y que el matrimonio, especialmente bajo el escrutinio público, es un aprendizaje constante y lleno de desafíos. Estos seguidores expresan empatía y comprensión hacia la actriz. Por otro lado, hay un sector de la audiencia, quizás más leal a la imagen de pareja que Demet y Ozan proyectaban en su momento, que se muestran sorprendidos, desconcertados o incluso decepcionados por estas nuevas revelaciones. Sin embargo, lo que es innegable y un hecho palpable es que la confesión de arrepentimiento, ya sea implícita o explícita, ha reavivado de manera espectacular el interés en su vida personal y en su relación pasada, generando un debate público intenso y apasionado. Pensemos por un momento en las implicaciones de estas declaraciones para ambos protagonistas.
Para Demet, se trata de un acto de vulnerabilidad y honestidad radical que, aunque pueda ser doloroso en el corto plazo, también puede ser tremendamente liberador a largo plazo. Reconocer un error, una mala decisión o un desvío en el camino es, a menudo, el primer y más crucial paso para seguir adelante de una manera más auténtica, más consciente y más alineada con los verdaderos deseos y necesidades personales. Para Oath and Cock, estas declaraciones, por más que la separación haya sido anunciada como de mutuo acuerdo en su momento, también deben ser un golpe emocional, por mucho que él haya seguido adelante con su vida. Siempre es difícil y emocionalmente complejo escuchar que alguien se arrepiente de haber compartido una etapa tan importante y significativa de su vida contigo, independientemente de las circunstancias que rodearon la ruptura. La forma en que Demet Özdemir ha comunicado este complejo sentimiento es un aspecto crucial a analizar. No ha sido un ataque directo o una acusación pública hacia Oğuzhan, sino más bien una autocrítica introspectiva sobre sus propias decisiones, sus percepciones y sus errores de juicio. Ha hablado de haber buscado la felicidad genuina, de haber creído fervientemente en un proyecto de vida compartido, y de cómo la realidad, con el paso del tiempo y la convivencia, se presentó de una manera muy diferente a sus expectativas iniciales. Estas palabras, cargadas de un matiz melancólico, de una reflexión profunda y de una honestidad palpable, son las que han resonado con mayor fuerza en el público y en los medios, y las que han dado pie a esta interpretación generalizada de un profundo arrepentimiento. El mundo del entretenimiento turco en particular, es un universo fascinante y a menudo complejo, un tapiz vibrante lleno de historias de amor apasionadas, de éxitos arrolladores, de rupturas dolorosas y por supuesto de confesiones íntimas y revelaciones que nos mantienen pegados a las pantallas, a las redes sociales y a las revistas del corazón. Y la historia de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, con este inesperado y emotivo giro de arrepentimiento, es sin duda una de las más comentadas y analizadas del momento. Nos invita a todos a reflexionar sobre la intrincada complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el implacable foco público, y sobre la inmensa valentía y fortaleza interior que se necesita para ser completamente honesto con uno mismo, incluso cuando esa honestidad duele y confronta las decisiones pasadas. Hemos visto cómo, a pesar de la aparente felicidad y la imagen de perfección que transmitían a través de los medios y las redes sociales, las grietas en su relación se fueron formando, y cómo, tras la inevitable ruptura, ha emergido este sentimiento de arrepentimiento. Es un recordatorio poderoso y necesario de que por mucho que proyectemos una imagen de éxito y plenitud, todos somos, en el fondo, seres humanos complejos, con nuestras propias dudas, nuestros errores inevitables, nuestras inseguridades y nuestras propias e intransferibles lecciones de vida que debemos aprender. Y el arrepentimiento de Demet Özdemir, aunque sea una pena que haya tenido que pasar por un trance emocional tan difícil y doloroso, también puede ser interpretado, y creo que con razón, como una señal inequívoca de madurez, de autoconocimiento y de un profundo crecimiento personal. En resumen, hemos explorado en profundidad las recientes declaraciones de Demet Özdemir que sugieren un profundo arrepentimiento por su matrimonio con Oğuzhan Koç. Hemos recordado la mediática boda y la posterior e impactante separación, y hemos analizado cómo las palabras de la actriz en entrevistas recientes han sido interpretadas por el público y los medios como una reflexión dolorosa y honesta sobre sus decisiones pasadas y las lecciones aprendidas. Es un tema complejo y sensible que toca las fibras más íntimas de las relaciones humanas, la búsqueda de la felicidad y las inmensas presiones de la vida pública. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, amigos, con esta profunda inmersión en el mundo de las celebridades y sus vidas personales. Espero sinceramente que les haya parecido tan intrigante, esclarecedor y emotivo como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es justo o comprensible que Demet sienta arrepentimiento por su matrimonio? ¿Consideran que las celebridades deberían ser más abiertas y transparentes sobre sus experiencias y sus errores, o debería prevalecer la privacidad? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus debates en la caja de comentarios, que para mí es un placer inmenso leerlos y poder interactuar con ustedes. Si les ha gustado este contenido, si les ha aportado valor o les ha mantenido enganchados, no olviden dejar un buen me gusta, un pulgar arriba que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a crecer como comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona a la que crean que le podría interesar estas historias y análisis. Y si aún no lo han hecho, por favor, les pido encarecidamente que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.